Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. En principio, bueno, solo es una pequeña sobrecarga del aductor y bueno, esperemos que no vaya más y solo ha sido por precaución parar un poquito, pero bueno, esperemos ya que mañana pasado ya pueda entrenar. Porque sobre todo teniendo cómo está la defensa como para que se caiga uno más, ¿no? Sí, sí, ahora estamos teniendo bajas en defensa y bueno, esperemos que se vaya recuperando la gente cuanto antes y bueno, que no vaya más la cosa. ¿Los cuentas con todo el de él? Sí, 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 en principio no tiene que haber problema, te digo, solo es una pequeña sobrecarga y he parado hoy por simple precaución para que no vaya más y bueno, pues tratarme un poquito para que se vaya esa sobrecarga. Un momento complicado, ¿no? Para el equipo en cuanto al tema bajas, pero parece que no acaba de resolverse. Los jugadores que están lesionados, sobre todo en la zaga, que era donde más o menos habéis tenido una línea durante toda la temporada. Sí, sí, bueno, hemos tenido pues, dos bajas importantes para el equipo, estábamos jugando muchos partidos seguidos, pero bueno, sabemos el fútbol tiene estas cosas de lesiones y esperemos, ya te digo, que se recuperen cuanto antes para que estén al 100% en el tramo decisivo de la liga. Y anímicamente, ¿cómo estáis? Bien, mejor, la verdad es que, bueno, lógicamente después del partido del sábado estábamos bastante tocados, pero bueno, hemos hablado entre nosotros y no nos queda otra de que salir adelante, ¿no? Ahora tenemos un partido muy importante contra el Betis, lo tenemos que afrontar con la máxima ilusión del mundo, sabemos que si conseguimos algo positivo volvemos a estar otra vez en la pelea y lo tenemos que plantear así. De nada sirve ahora llorar los partidos que hemos perdido y lo importante ahora es venirnos arriba y volver a confiar en nuestro juego que nos hizo estar arriba y bueno, pues qué mejor partido para hacerlo que este domingo. Con la racha actual de resultados, ¿prefieres un partido como el del Betis o preferirías otro contra el equipo de abajo? No, yo sinceramente ahora mismo prefiero el partido del Betis. Ya te digo que es un partido muy bonito para nosotros, seguro que el campo estará muy lleno, vamos a salir con una concentración máxima y a lo mejor pues necesitamos ese plus para cambiar un poco la situación, ¿no? Y qué mejor campo que el del Betis. Sabemos que es de los campos más difíciles que hay, pero bueno, también somos conscientes de que si volvemos a ser el equipo de antes podemos ganar perfectamente en cualquier campo. Sientes de Lucas que al equipo le falta darse cuenta de que ha tocado fondo, ¿no? De que ya no puede seguir más abajo. Sí, sí, está claro que bueno, digamos una racha de resultados muy malos para nosotros, acostumbrados a ganarlos y bueno, pues está claro que hemos de ser conscientes de que no estamos como antes, ¿no? Pues los jugadores hemos bajado un poco el nivel que teníamos antes y hemos de ser conscientes de eso y nada, pues ya te digo que mejor manera que conseguir un buen resultado contra el Betis, que es un rival directo y eso pues para nosotros sobre todo el tema psicológico y para nuestra moral pues es primordial, ¿no? Porque yo creo que necesitamos ahora eso, ¿no? Tener la moral alta, volver a sentirnos otra vez que podemos ganar en cualquier campo y en cualquier situación y yo creo que es el escenario ideal para hacerlo. Lo cierto es que después de un mes de marzo muy malo, pésimo, ¿no? Si se gana en el Benito Villamarín, el equipo se coloca a un punto del ascenso directo y con el gol avalancha a favor. Sí, es que hemos sumado solo un punto de 15 y es lo que dices tú, si ganamos este domingo estamos otra vez en plena pelea, ¿no? O sea que fíjate que eso quiere decir que antes lo hemos hecho muy bien, hemos hecho una campaña increíble y bueno, pues este mes hemos pegado un pequeño bajón. Pero bueno, hemos de pensar así, hemos de pensar que si ganamos volvemos a estar en la pelea, volvemos a estar en plena lucha para conseguir las dos posiciones de arriba y bueno, pues hemos de ir con ese pensamiento porque es la única forma de que podemos salir adelante. Por el contrario, David, si se pierde, se complica bastante el ascenso directo. Sí, bueno, lógicamente si se pierde y después también gana el Rayo, pues ya sería una distancia considerable, no definitiva, pero sabemos que lo tendríamos mucho más difícil. Pero bueno, aún así, si pasa, lo que no podemos hacer es bajar los brazos y decir que ya no hay nada que hacer. Al contrario, hasta que haya puntos en juego y partidos, nosotros tenemos que luchar ahora mismo por las dos posiciones. Después llegará el día o no llegará que no haya posibilidad ya de estar entre los dos primeros, pues ya pensaremos en otras cosas, pero mientras haya posibilidad, pase lo que pase este domingo, nosotros tenemos que pensar en las dos posiciones de arriba. ¿Tiene el ataque más potente de la categoría? Sí, se puede decir que sí, tanto Betis como Rayo como Granada pues
sabemos todos de que tienen gente con mucha facilidad goleadora y bueno, pues un partido más que tenemos que estar con una concentración máxima, ¿no? Es lo que hablamos hace 2 semanas contra el Granada, que también pues, tenía un ataque muy peligroso, y esta semana pues si acabe aún más, ¿no? Y bueno, pues tenemos que salir todo el equipo muy concentrado, sobre todo en defensa, que bueno, como siempre digo, yo creo que si estamos bien defensivamente después es mucho más fácil con el equipo que tenemos conseguir algo positivo. Me preocupa el tema del calor, ¿no? Me preocupa en Granada. Sí, pero bueno, tampoco es una cosa que nos traiga de cabeza. El tema de Granada pues sí que sufrimos un poco, a lo mejor fue el primer partido después de todo el invierno de jugar con calor, pero bueno, tampoco yo creo que sea una de las claves que vayan a decidir el partido, pero bueno, sí que se tiene que tener en cuenta.